cómo la traición de mi marido fue lo mejor que me pasó. Siempre pensé que el golpe más duro de la vida sería la traición de alguien a quien amaba. Pero esa traición, precisamente, fue lo que me enseñó que, a veces, el final de algo doloroso puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Era una mañana cualquiera en Madrid. El sol se filtraba por las cortinas de mi habitación, iluminando la casa con una calma extraña. Yo, Carmen, de 52 años, madre de 2 hijos adultos y esposa de Javier, un hombre con el que había compartido más de la mitad de mi vida, despertaba con la sensación de que todo estaba en su lugar. Al menos eso pensaba yo. Llevábamos casados más de 20 años, un matrimonio que, aunque rutinario, me daba la sensación de ser seguro. Pero algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Lo sentía, pero no quería aceptarlo. Mi nombre es Carmen, y hoy estoy aquí para contarles mi historia. Y si estás viendo este video, me encantaría saber desde qué parte de España me acompañas. Tal vez estés pasando por algo similar a lo que viví o quizás alguna vez lo hayas vivido. Esa sensación de que algo dentro de ti te dice que tu vida está a punto de cambiar. Yo te aseguro que a veces lo que parece el final es solo el principio. Hace unos meses yo habría dicho que nada podría poner en jaque mi vida. Tenía un matrimonio que, aunque había perdido su chispa, me parecía seguro, estable. La vida, hasta ese momento, iba más o menos bien. Pero todo cambió un día que jamás olvidaré. Descubrí que Javier, el hombre con el que había compartido mis mejores años, me estaba engañando. No estaba lista para enfrentar esa realidad. No estaba preparada para darme cuenta de que el hombre, en quien confiaba plenamente, ese que había prometido estar a mi lado siempre, me había mentido. Y lo peor de todo es que, en el fondo, ya lo sabía. Había algo en su comportamiento que me lo susurraba constantemente, pero nunca quise verlo. La traición no fue algo dramático ni algo que pudiera detectarse con facilidad. Fue sutil, casi imperceptible. Un comentario aquí, un gesto ahí, una llamada a deshoras y yo, confiada y ciega en mi rutina, dejaba pasar esos pequeños detalles. El verdadero golpe no fue el momento de la revelación, sino darme cuenta de que había ignorado las señales durante tanto tiempo. ¿Cómo pude no ver lo que estaba sucediendo frente a mis ojos? Me sentí perdida. No solo en mi relación, sino también en mi propia vida. Me había convertido en alguien más. Una esposa, una madre, una mujer que ya no sabía quién era. Y lo peor de todo es que no sabía cómo volver a encontrarme. Me sentía invisible para mí misma, atrapada en un papel que no me correspondía. Quizás lo que realmente me destruyó no fue la traición en sí, sino darme cuenta de lo que había hecho conmigo misma. Había dejado de ser la mujer que soñaba, que tenía pasiones y deseos propios. Me había sumergido tanto en la rutina y en las necesidades de los demás que había olvidado quién era antes de ser esposa y madre. Y ahora, al enfrentar la traición, me vi sola, sin saber cómo volver a empezar. Pero algo dentro de mí, en medio de ese caos emocional, me impulsó a buscar algo que me diera una razón para seguir adelante, algo que me recordara quién era realmente. Fue entonces cuando, como un reflejo, me acordé de algo que amaba, el diseño de moda. Recuerdo que cuando era joven pasaba horas creando y soñando con prendas únicas. Ese amor por la moda había quedado enterrado por años. Pero la traición fue el detonante que me hizo recordar mi verdadera pasión. Al principio no sabía ni por dónde empezar, cómo podría retomar esa parte de mí que había quedado olvidada. No tenía ni idea, pero algo dentro de mí me decía que tenía que intentarlo. Así que decidí dar el primer paso. No fue una gran decisión, pero algo en mi interior comenzó a despertar. Comencé a dibujar ropa nuevamente. Era como si los colores, las telas y los diseños volvieran a dar sentido a mi vida. Poco a poco empecé a darme cuenta de que tal vez esa pérdida y ese dolor fueran la oportunidad perfecta para encontrarme de nuevo. Quizás, solo quizás, estaba empezando una nueva etapa, una etapa que me llevaría a crear algo nuevo a partir de lo que ya sabía hacer. Estaba perdida, pero había algo dentro de mí que gritaba para que encontrara mi camino de vuelta. ¿Qué más podía hacer además de ahogarme en el dolor? No podía. Cuando la traición ocurrió, algo dentro de mí se rompió, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que me había perdido, de que me había olvidado de quién era antes de ser esposa, madre, ama de casa. ¿Qué era yo antes de ser todo para todos y nada para mí misma? Ya no lo sabía. Los primeros días después del descubrimiento fueron los más difíciles. El dolor parecía devorarme. No sabía si debía llorar, gritar o simplemente quedarme sentada y dejar que el mundo siguiera su curso a mi alrededor. Por mucho que intentara mantenerme ocupada, mi mente siempre volvía a aquel momento.
el momento en que supe de una forma tan cruel que mi marido ya no era el hombre en quien confiaba. Y lo peor de todo, sabía en el fondo que algo no iba bien, pero preferí ignorarlo. ¿Cómo pude ser tan ciega? Pero a medida que los días pasaron, el dolor empezó a transformarse. Comencé a darme cuenta de que no era solo el final de mi matrimonio lo que me estaba destrozando. Era el final de mí misma. Ya no me reconocía. Estaba en un matrimonio que ya no me hacía feliz, pero también estaba en una vida que no me hacía sentir viva. Todo lo que había hecho durante tanto tiempo había sido vivir para los demás. ¿Qué quedaba de Carmen? La mujer que soñaba, que tenía sus propios proyectos y que algún día, cuando era joven, amaba diseñar ropa. Fue en esa reflexión dolorosa que algo despertó dentro de mí. Era como si una luz tenue pero firme comenzara a brillar en algún rincón oscuro de mi alma. Recordé quién era. Recordé a la joven Carmen que pasaba horas creando, dibujando e imaginando ropa. Recordé la alegría y la energía que tenía cuando hablaba sobre moda, cuando sentía que controlaba mi vida, cuando era solo yo. Empecé a darme cuenta de que, aunque había dejado mis propios deseos de lado durante tanto tiempo, no era tarde para volver a ser esa mujer. Solo necesitaba darme una oportunidad, un simple paso. Y fue así como, casi de forma impulsiva, empecé a buscar retales de tela, agujas que habían estado guardadas en un cajón. No tenía grandes expectativas, ni pensaba en crear una colección o lanzar una marca. Solo quería sentir algo nuevo. Quería experimentar, reconectarme con esa parte de mí que había olvidado. Al principio era algo terapéutico. No estaba creando para agradar a nadie, ni siquiera para vender. Estaba creando para mí misma, para sentirme viva de nuevo. Y de repente, con cada puntada, con cada costura, algo dentro de mí se calentaba. Era como si estuviera dando vida a una parte de mí que hacía mucho tiempo que estaba enterrada. Al terminar las primeras piezas me sentí increíblemente realizada. No era solo por la ropa terminada, sino por el proceso. El simple hecho de volver a dibujar, a cortar tela, a hacer algo con mis propias manos, me daba un sentido de propósito que hacía mucho no sentía. Estaba lejos de ser perfecta, lejos de ser algo que pudiera vender o mostrar al mundo, pero sabía que estaba en el camino correcto. Me estaba reencontrando. Fue entonces cuando decidí mostrarle lo que había hecho a algunas amigas. Al principio se sorprendieron, luego empezaron a elogiarme. Me sentí desconcertada, pero al mismo tiempo algo de orgullo empezó a crecer dentro de mí. ¿Cómo había estado tan distante de mí misma que no me daba cuenta de lo valioso que era ese talento que yo misma consideraba insignificante? Ellas empezaron a sugerir que vendiera las piezas. En ese momento me reí. Pensé que era una idea loca. ¿Qué sabía yo sobre vender ropa? No era empresaria, no sabía nada sobre el mercado, pero los elogios de mis amigas me hicieron pensar. ¿Y si lo intentaba? ¿Qué tenía que perder? Así que, un poco avergonzada y sin grandes expectativas, creé una página sencilla en Instagram. Compartí algunas de mis creaciones. Las primeras reacciones llegaron poco a poco, como un susurro lejano. Pero a medida que pasaba el tiempo, más y más personas empezaron a interesarse. Empecé a darme cuenta de que lo que hacía con tanto cariño y pasión tenía valor. No se trataba solo de vender ropa, se trataba de ofrecer algo auténtico, algo hecho con mi alma. En las siguientes semanas la demanda fue creciendo. Me dediqué más, aprendí sobre el mercado. No sabía mucho sobre ventas online ni cómo promover mi marca, pero lo que sabía era que cada vez que una pieza salía de mi casa, me sentía más conectada con esa Carmen creativa, la que pensaba que había perdido. Lo más increíble fue darme cuenta de que a las personas realmente les gustaba lo que hacía. Aún no era un gran negocio, pero me sentía acogida. Me vi entrando en un universo completamente nuevo y al mismo tiempo redescubriendo un talento que ni yo misma sabía que aún existía dentro de mí. Entonces, una tarde me invitaron a un evento de moda local. Era una feria, algo modesto, pero para mí ya era un gran paso. Casi no lo podía creer cuando me invitaron, pero decidí que debía ir aunque estuviera muy nerviosa. Y ahí, entre otras marcas y expositores, vi algo que sucedía. Las personas empezaban a detenerse frente a mi puesto, a mirar mis piezas con interés. Algunos incluso me pidieron comprar. En ese momento entendí que estaba sucediendo algo mucho más grande. Lo que comenzó como una forma de lidiar con el dolor, de reconectarme conmigo misma, ahora estaba tomando una forma nueva, algo que nunca imaginé. Estaba creando no solo ropa, sino también la oportunidad de una nueva vida para mí.
estaba comenzando a creer en mí misma nuevamente. El dolor de la traición, que inicialmente me destruyó, ahora me empujaba hacia algo que jamás habría imaginado. Un futuro en el que yo sería la protagonista. Las semanas que siguieron aquella pequeña feria de moda local fueron un torbellino de emociones. No podía creer lo que estaba sucediendo. La gente realmente apreciaba lo que hacía y, lo más importante, empecé a creer que realmente podía ser buena en esto. Cada nuevo pedido, cada elogio, me daba más fuerza. Pero al mismo tiempo me sentía como si estuviera caminando sobre un campo minado, sin saber exactamente qué hacer con la oportunidad que se me presentaba. El miedo a fracasar me consumía, pero a la vez sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Fue en ese periodo cuando las dificultades comenzaron a hacerse más evidentes. Estaba intentando equilibrar mi vida personal, mis hijos, mi casa, y aún así manejar ese pequeño negocio que crecía, aunque de manera lenta, pero con un impacto visible. Hubo momentos en los que me preguntaba, ¿realmente soy capaz de hacer esto? ¿Qué pasó con mi marido? ¿Dónde estaba él mientras todo esto ocurría? Las dudas sobre él seguían rondando mi cabeza, pero me di cuenta de que no podía seguir gastando energía en eso. Tenía algo mucho más grande en lo que concentrarme ahora. El primer gran desafío llegó cuando comencé a darme cuenta de los límites de mi tiempo y mis recursos. Empecé a darme cuenta de que aquel hobby que inicialmente parecía algo personal controlable, ahora estaba tomando proporciones mucho mayores de lo que había imaginado. Recibía más pedidos de los que podía manejar sola. Cada pieza que producía requería tiempo y dedicación, pero no sabía cómo expandir sin comprometer la calidad del trabajo o mi propia salud mental. Fue entonces cuando una de mis amigas que me había ayudado en los primeros pasos sugirió algo que nunca había considerado: contratar a alguien para que me ayudara. Al principio me resistía a la idea. Contratar a alguien significaba más responsabilidades, más gestión, más complicaciones. ¿Estaba yo lista para todo eso? No quería ser una empresaria llena de responsabilidades, solo quería seguir creando. Pero en el fondo sabía que no podía hacer todo sola. Para que mi negocio creciera, tenía que dar ese paso. Hablé con mi hijo mayor, que siempre había tenido una visión más clara del mundo de los negocios. Él me ayudó a entender la importancia de delegar tareas, de ver mi negocio como algo con potencial real de crecimiento. Me habló de cómo las marcas de éxito comenzaron con ideas pequeñas, pero que siempre necesitaban más personas para crecer. Su visión hizo que viera algo que antes me parecía una carga como una oportunidad de expansión. Al final, lo que estaba construyendo no era solo una forma de lidiar con el dolor de la traición, sino un futuro prometedor. Con el apoyo de mi familia, contraté a mi primer asistente. No era una experta en moda, pero era organizada y compartía la misma pasión que yo. Juntas comenzamos a repartir responsabilidades. Ella se encargaba de parte de la producción, mientras que yo me dedicaba al diseño de las piezas y al contacto con los clientes. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba, pero al mismo tiempo sentía que realmente estaba construyendo algo. Sin embargo, a medida que el negocio crecía, mi matrimonio con Javier se deterioraba aún más. La verdad sobre nuestra relación nunca había sido completamente resuelta. Él aún no me había dado una explicación convincente de lo que había sucedido. Intentaba convencerme de que todo estaba bien, pero yo sabía que no lo estaba. Veía las grietas en nuestra relación, y por mucho que el dolor de la traición se estuviera quedando atrás, él seguía siendo una presencia constante en mi vida. Me vi atrapada en un dilema. Finalmente estaba logrando algo por mí misma, algo que me hace sentir viva, pero al mismo tiempo no podía ignorar el impacto que la traición de Javier había tenido en mi vida. Estaba en un lugar nuevo, un lugar donde mi autonomía emocional se estaba convirtiendo en algo real, y el hombre que había sido el centro de mi mundo durante tantos años parecía cada vez más distante, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las dificultades financieras también comenzaron a aparecer, porque a medida que aumentaba la demanda, los costos crecían. Necesitaba invertir más en el negocio, pero también temía endeudarme. Cuando comencé a negociar con proveedores y buscar formas de expandir, me di cuenta de que el verdadero desafío estaba en la gestión del crecimiento. Necesitaba más ayuda, más estructura, más planificación. Ya no se trataba solo de hacer ropa bonita, sino de crear una marca. Y eso exigía mucho más de lo que había imaginado. Y fue entonces cuando encontré mi punto de inflexión. Una noche, después de una nueva conversación con mi hijo y una crisis interna sobre el futuro de mi marca, me di cuenta de algo importante. Ya no había vuelta atrás. Ya había dado el primer paso.
y ahora debía seguir adelante, por mí misma, por mi familia, por mi futuro. El miedo a fracasar no podía seguir frenándome. Era el momento de asumir mi viaje con valor y sin mirar atrás. Con esa decisión, todo cambió. Dejé de tener miedo de lo que pudiera suceder. Finalmente creí que lo que estaba creando tenía valor y que podía convertirse en algo grande. El éxito ya no era un sueño lejano. Ahora estaba al alcance de mi mano. Solo necesitaba seguir dedicándome y creyendo en mi capacidad de transformar mi vida. El tiempo pasó volando, más rápido de lo que pude haber imaginado. La marca que había comenzado a construir comenzó a tomar forma, y lo más increíble es que ahora tenía una identidad propia. No solo estaba viendo cómo mi empresa crecía, sino que me daba cuenta de que el peso de mis problemas personales ya no me afectaba tanto. Cada prenda que creaba no era solo una pieza más de ropa, era una expresión de mi libertad, una representación de lo que había logrado superar. Lo que comenzó como una forma de reconstruirme después de la traición, ahora se estaba convirtiendo en el rumbo que mi vida necesitaba. Me sentía más segura de mí misma y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi vida. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero sentía que finalmente caminaba en la dirección correcta. Cada pequeño logro, como recibir un pedido nuevo o escuchar el elogio de un cliente, me daba más motivación. Sabía que no solo estaba creando ropa, sino que estaba reinventándome y redescubriendo mi verdadera identidad. Pero no todo era tan sencillo. Mi relación con Javier se volvía cada vez más complicada. Intentaba convencerme de que aún había tiempo para salvar nuestro matrimonio, de que se arrepentía de lo que había hecho y que quería que las cosas volvieran a ser como antes. Me llamaba, me enviaba mensajes, me invitaba a salir, pero ya no sabía si él formaba parte del futuro que quería para mí. Pasé noches enteras pensando en esto. ¿Cómo podía sentirme tan realizada con lo que estaba creando, pero al mismo tiempo ver que algo tan importante en mi vida se desmoronaba? No fue fácil tomar la decisión de que mi matrimonio había terminado, pero en mi interior sabía que la traición que había sufrido no podía ser olvidada solo con palabras. Ya no podía seguir aferrándome al pasado. Me había herido profundamente y lo más importante, él me había impedido avanzar de una manera completa. Una mañana, mientras hablábamos por teléfono, le dije, finalmente, con firmeza, «Javier, necesito un tiempo. No podemos seguir como estábamos. Ya no soy la misma persona de antes. No puedo regresar a lo que fue». Él quedó en silencio, como si intentara comprender lo que estaba diciendo. Intentó defenderse, pero yo sabía que era lo mejor para mí, para nosotros. Mi perdón no significaba que debiera seguir con él, sino que estaba lista para seguir adelante. Después de nuestra conversación sentí una liberación profunda. No era la felicidad de encontrar un nuevo amor ni de llenar el vacío que había dejado, sino la satisfacción de sentir que finalmente me liberaba emocionalmente. Ya no estaba atrapada en un matrimonio que me hacía daño. Y lo más importante, había comenzado a encontrar mi propio camino. Ya no tenía miedo al futuro, porque ahora sabía que estaba en mis manos hacerlo realidad, a mi propio ritmo. Con Javier fuera de la ecuación, me entregué completamente a mi negocio. De ahí en adelante todo comenzó a avanzar. Mi primera gran colección fue un éxito total. Las personas empezaron a conocer mi marca, pero lo que más les atraía no solo era la calidad de las prendas, sino también la historia detrás de ellas. En cada prenda veían a una mujer que estaba reinventándose, que había perdido mucho, pero que estaba ganando aún más. Comencé a viajar por diferentes ferias de moda, a hablar con otros diseñadores, a aprender más sobre cómo gestionar mi propio negocio. Lo que antes era una idea en mi cabeza, ahora se estaba convirtiendo en una marca reconocida. Las ventas aumentaron y empecé a contratar a más personas para que trabajaran conmigo. Poco a poco construí un equipo que convertía mi pasión por la moda y por crear algo verdadero, algo que tuviera un propósito más allá de lo comercial. Aunque mi negocio crecía rápidamente, nunca perdí de vista las raíces que me hicieron comenzar.
Yo nunca quise perder mi autenticidad, mi pasión, mi historia, lo que me había impulsado a empezar. Sabía que, por mucho que mi negocio creciera, no podía dejar que eso me desviara de mi esencia. Al fin y al cabo, fue el dolor lo que me motivó, y esa parte de mí nunca podría ser olvidada. Mi familia comenzó a beneficiarse de los frutos de mi trabajo. Pude apoyar a mis hijos en sus estudios y ayudar a mis padres, que siempre fueron mi pilar. Con cada paso que daba, sentía que las viejas inseguridades iban desapareciendo. Estaba convirtiéndome en la mujer que siempre quise ser. Y lo más importante, estaba aprendiendo a quererme y respetarme de una forma que nunca antes había hecho. Ya no era la mujer que se veía a sí misma como víctima de una traición. El dolor me había marcado, pero ya no me definía. Hoy soy una mujer que se reconstruyó, que tomó los pedazos rotos de su pasado y los usó para crear algo nuevo. Y más que todo eso, encontré paz. Paz conmigo misma, con mi pasado y con las decisiones que tomé. Ahora miraba el futuro con unos ojos diferentes. Sabía que era capaz de mucho más de lo que alguna vez imaginé. Había encontrado mi verdadera fuerza y estaba lista para lo que fuera que viniera. Si miro atrás, me doy cuenta de todo lo que he vivido. A veces me pregunto si habría tomado las mismas decisiones si no hubiera pasado por la traición de mi esposo, si esa pérdida no hubiera sido el punto de quiebre que me impulsó a cambiar. No lo sé. Pero hay algo claro. Nunca habría encontrado la fuerza que llevo dentro si no hubiera experimentado esa dolorosa verdad. La vida es impredecible. A veces las cosas suceden de manera que no logramos entender al principio, pero con el tiempo todo comienza a tener sentido. Si alguien me hubiera dicho, hace 2 años que estaría aquí, hoy, siendo la mujer que siempre soñé ser y con un negocio floreciendo, probablemente no lo habría creído. No solo por lo que viví, sino por la falta de confianza que tenía en mí misma. Era simplemente una mujer atrapada en la rutina, viviendo para los demás, siguiendo el camino de lo que otros esperaban de mí. Me perdí en ese camino. Pero lo que aprendí durante este proceso es que nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa lo que haya pasado en el pasado, lo único que importa es lo que decidas hacer ahora con lo que tienes. Cuando tomas la decisión de ponerte en primer lugar, de respetarte y valorar lo que eres, todo empieza a cambiar. Y lo más importante, comienzas a ver lo que realmente importa. Recuerdo cuando comencé mi negocio. Estaba asustada, llena de dudas, sin saber si tenía lo necesario para hacer algo tan grande. Temía que todo fuera solo una ilusión. Pero a medida que avanzaba, cada paso me demostró que la única manera de lograr lo que quería era seguir adelante, aunque el miedo y la inseguridad siguieran ahí. Hoy, al mirar todo lo que he logrado, me doy cuenta de que la verdadera victoria no tiene que ver con el éxito material, ni con el dinero que he ganado, ni con el número de personas que compran mis productos. La verdadera victoria está en mi propio crecimiento personal, en cómo he aprendido a respetarme, a valorarme y a reconocer lo que soy capaz de hacer. He descubierto una fuerza interna que pensaba que había perdido para siempre. Y por eso quiero compartir una lección con ustedes. No esperen a que todo sea perfecto. No esperen el momento ideal para comenzar. La vida nunca será perfecta, pero tú sí puedes serlo. Lo único que necesitas es tener el valor de dar el primer paso, de creer en ti misma, aunque el miedo siga ahí, aunque las dudas no desaparezcan de inmediato. Hoy soy una mujer que ha reconocido su fortaleza. Me he reconciliado con mi dolor, con mis pérdidas y he transformado todo eso en algo positivo. Ya no soy víctima de las circunstancias, soy la protagonista de mi propia historia. Y más importante aún, me he convertido en la mujer que siempre quise ser. Sé que muchas de ustedes pueden estar pasando por momentos difíciles, sintiéndose perdidas, desmotivadas o incluso incapaces de empezar de nuevo.
pero estoy aquí para decirles, ustedes pueden. Créanse a sí mismas, confíen en su potencial y en el poder de la transformación. El futuro es suyo. No dejen que el miedo a lo que no pueden controlar las paralice. Miren lo que tienen ahora y empiecen a crear algo nuevo. Me encantaría saber, ¿qué aprendieron de mi historia? ¿Qué pasos están dispuestas a dar para cambiar sus vidas? Me encantaría leer sus comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras y motivacionales. Y recuerda, el viaje hacia el autodescubrimiento nunca es fácil, pero siempre vale la pena. Comienza ahora. Empieza tu vida hoy.